Vamos a dar una pequeña reseña de su trayectoria profesional en este campo. Él es graduado social, titulado superior en Relaciones Industriales, licenciado en Ciencias del Trabajo y Derecho, es doctor en Ingeniería Industrial con un sobresaliente Camp-Landen en seguridad y salud laboral, es prevencionista, docente en diversas universidades, también conferencista en diversos países de Europa y América, autor de varios libros manuales de seguridad y salud en el trabajo, presidente del Congreso General de Relaciones Industriales y presidente de honor y vicepresidente del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es académico correspondiente de la Red Academia de la Jurisprudencia y la Internacional de la Academia de Historia de Ecuador, abogado honorífico del Colegio de Abogados de Costa Rica, también es doctor honoris causa por la Universidad Internacional Abierta Generalitísimo Sebastián Francisco y Miranda de Venezuela. Especialista en Derecho y Ciencias Sociales, académico en honor de la Real Academia Santi Ambrosli Martí y socio honorario de la Ilustre Academia Iberoamérica de Doctores y miembro correspondiente de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina. Muy bien, con esto damos la bienvenida al doctor Rafael Ruiz Calatrava para que pueda hacer la respectiva inauguración de este primer Congreso Internacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Muy bien, en este caso vamos a pedir a la sala en general que pueda desactivar sus micrófonos y al final de esta participación magistral que va a tener nuestro doctor Rafael Ruiz, pues se le va a hacer una ronda de preguntas para que puedan absolver sus dudas. Muy bien, le damos la bienvenida al doctor Rafael. Adelante, doctor, lo escuchamos. Hola, muy buenos días a todos. Aquí ya buenas tardes en España. Y para mí es un gran placer estar con todos ustedes y poder compartir las experiencias que se van a vivir en este Congreso Internacional. Antes quiero agradecer al Colegio de Prevención de Riesgos Laborales de Perú la amabilidad que han tenido al pedirme que asista a este Congreso y que inicie con el tema. Yo he preparado una conferencia que trata de dar una visión lo más holística posible de la situación en la que estamos, ¿no? En la que estamos en estos momentos. Y para ello nos tenemos que remontar a hacer una pequeña visión de cómo ha sido la evolución de la humanidad en estos tiempos desde que empezó hasta ahora, ¿no? Bueno, no nos vamos a ir ni a la prehistoria, pero sí que hablar en algún momento de la Edad Media, porque los actuales habitantes del planeta somos hijos de la revolución de la imprenta, que nació, como todos ustedes saben, en la alta Edad Media, y como consecuencia de la evolución que tuvo la humanidad, pues vamos a hablar muy sucintamente de las revoluciones industriales. La primera revolución industrial que prácticamente va desde 1600 y pico hasta 1780, 1784, se caracteriza por la utilización de la energía de vapor y sobre todo es famosa por los telares, ¿no? Aquí se da la primera confrontación entre el ser humano y la tecnología, que es la rebelión de los trabajadores de los telares contra las máquinas que las destruían porque entendían que las máquinas afectaban en su modus vivendi, ¿no? Luego, superada esta fase, entramos en la segunda revolución industrial, que su gran aportación es la división del trabajo y el uso de la energía eléctrica. Ya no se utiliza el vapor de forma generalizada, sino la energía eléctrica, y Taylor y los demás organizadores del trabajo. La tercera revolución industrial, en la que ya entramos en el uso de la electrónica y la informática, y en la cuarta revolución internacional, que es en la que estamos ahora mismo, bueno, pues que se basa en el uso de sistemas físicos cibernéticos y en el tema de la inteligencia artificial.
Como ven ustedes, la complejidad que ha ido teniendo la evolución de los procesos con respecto a la humanidad ha sido que la complejidad de los conocimientos se han ido acentuando y desde unas fases iniciales que eran pura mecánica hasta las fases que tenemos hoy en día de inteligencia artificial, el grado de complejidad ha ido subiendo. Bien, pero si nos planteamos qué es lo que ha ocurrido, tenemos que ver que el pensamiento humano ha ido cambiando y nos encontramos con una serie de pensadores, en este caso, que lo es, cuando menos, un poco utópica y que nos puede abocar a grandes dramas, ¿no? Decía, aunque no está puesto ahí, decía Stephen Hawking que el descubrimiento de la inteligencia artificial era uno de los mayores inventos de la humanidad, pero también podía ser el último, ¿no? En este sentido, tenemos a César Antonio Molina, es un gran pensador español, que fue ministro de Educación, que nos dice que estamos asistiendo al final de una época como le pasó a San Agustín, que fue espectador del fin de la civilización clásica. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros estamos siendo los espectadores de el cambio tan brutal que se está dando, que no lo estamos notando por una serie de, de circunstancias que luego les pasaré a explicar, pero estamos pasando de la civilización de la imprenta que les decía antes a la civilización de la tecnología, con todo lo que eso implica. Y Ibarrondo, que es un filósofo español, también nos dice que no vivimos una situación coyuntural, sino que estamos ante una crisis de la civilización. Yo a mis alumnos siempre le digo que estamos en una época de cambios, que es un cambio de épica y un cambio de civilización. Evidentemente, estamos pasando de un concepto que es tangible, que la imprenta, que son la edición de libros, la, la ciencia impresa, a una ciencia digitalizada en el cual, si nos fijamos, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, que yo me he permitido, bueno, el lujo de hacerle un pequeño cambio, pues seguimos manteniendo que las personas tienen que cubrir primero sus necesidades fisiológicas, luego sus necesidades pues, de seguridad física, de empleo, de recursos, sus necesidades sociales, de convivencia, de amistad, de afecto, sus necesidades de estima, que están en cuanto al reconocimiento y al, bueno, al crecimiento personal, y eso nos lleva a la autorrealización. Pero miren, yo he metido dos factores más o tres factores más ahí, que son el wifi, la batería y el internet. Si ustedes salen de su casa, aunque sea la persona más autorrealizada que haya en el mundo, y se queda sin wifi y sin batería, se le ha hundido el mundo. Por tanto, tenemos que ser conscientes que nosotros dependemos ahora de una forma mayoritaria de una serie de temas que están muy relacionados con los temas tecnológicos y, y sobre todo con un tema que es fundamental, que es con la energía. Y además le quiero mandar este mensaje, ¿no? Las sociedades no cambian porque sí, los valores cambian porque cambian las necesidades. Las necesidades del ser humano ahora mismo no son las mismas que hace 2 siglos. Es más, le diría que las necesidades que tenemos hoy en día como personas exceden a las que en un momento determinado podíamos tener hace 10, 15 o 20 años. A mí si hace 20 años me llegan a decir que tengo, por favor, podéis apagar los, los micros porque Apagar sus micrófonos para que se desarrolle el tema sin ninguna interrupción. Reagrupando nuestras fuerzas para seguir desarrollando la guerra popular, porque pero bueno, aquí se me ha metido un speech de alguien que está haciendo una campaña contra él. Bueno, en fin, seguimos. Es decir, como están cambiando nuestras necesidades, nuestros valores como sociales están cambiando y están cambiando de una manera total y absoluta. Hoy en día ya
las necesidades que yo tenía hace 20 años ni se parecen. Hoy en día tienen otra serie de vinculaciones, ¿no? Por eso es interesante que nos paremos un momento y entremos en las reflexiones de un gran pensador español, de un filósofo español, que es Ortega y Gasset, que tiene un libro escrito sobre la tecnología de mediados de 1900, 1950 o por ahí, en el cual cuando lees este libro realmente entras en un conocimiento que muchos de ustedes igual no se han parado a hacer, pero que yo les voy a hacer una pequeña síntesis de qué es lo que dice el libro. El libro no viene a decir, y el pensamiento filosófico de Ortega no viene a decir nada más y nada menos que de la naturaleza, de todos los animales que existen en la naturaleza, el único animal que hay que es capaz de salirse de su mundo, del mundo natural, y entrar en un mundo metafísico es el hombre. Vamos, el hombre y la mujer, las personas en realidad, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque la persona en un momento determinado está dentro de ese mundo de la naturaleza, pero es capaz de retrotraerse, abstraerse y elaborar pensamientos. Y eso es así porque la persona en un momento determinado es capaz de pero bueno, Ahí lo que pueden hacer es, el administrador puede eliminar y puede mutear a todos y únicamente le autoriza a Rafael el hablar, por favor. bueno, sigamos. Estas son, como decían en la tele, las cosas del directo. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es que la persona en un momento determinado, que es un ser débil con respecto a los que habitan la naturaleza, es encontrarse con que, por ejemplo, quiere cazar un mamut de los que tenemos ahí en el dibujo. Bueno, pues ¿qué es lo que hace? Se abstrae de su mundo natural y lo primero que hace es que lo representa. Lo representa para conocer a su alimento, a su enemigo. Y luego lo que hace es que piensa fuera de ese entorno natural qué es lo que tiene que hacer para poder acercarse a ese animal que es muchísimo mayor que él y tiene mucha más fuerza que él, qué es lo que tiene que hacer para poder cazarlo. Y lo que hace es que diseña técnicas de caza, o bien acorralándolo y haciendo que se vaya hacia un precipicio, se caiga y se mate, o bien diseñando una herramienta para poder pincharlo. ¿Qué es lo que hace? Pues que talla una piedra, le quita las lascas y lo pone al final de un palo, lo ata con una cuerda y tal. Bueno, pues este proceso es un proceso de elaboración tecnológica que a medida que va avanzando en el tiempo, se va convirtiendo en una forma que tiene la humanidad de introducirse en la técnica. Decía Ortega que nos relacionamos con el mundo mediante la técnica. Piensen ustedes un momento, llegan a una reflexión, a ver, ¿qué es lo que hacen ustedes, salvo en la relación afectiva que puedan tener con sus amigos, con su pareja, con sus hijos, con sus padres? ¿Qué es lo que hacen que no esté relacionado con la técnica? Salen de casa, cogen un ascensor, van en un coche, cogen un avión. Es decir, todo absolutamente está relacionado con la técnica. Pero además es que tenemos otra capacidad, que es la de crear mundos artificiales a nuestro modo de ser, ajustados a nuestras necesidades. Y esos mundos artificiales es la manera que nosotros tenemos de relacionarnos absolutamente con todo. Por tanto, no es de extrañar que el ser humano tenga la capacidad inmensa para poder introducirse. Ya los conocemos y nada hicieron. Yo, con tu apoyo, defenderé la gratuidad de la... Necesita un educador con experiencia. Manuel Asmar marca las estrellas y para diputados escribe el 7.
Doctor, disculpe, ¿tiene apagado el micrófono? Doctor Rafael. Ah, que claro, ha apagado todos los micrófonos y ha apagado el mío. Bueno, no me ha quedado Sí. perdona. En definitiva, y retomando el tema, porque la verdad es que se me ha ido el santo al cielo con el speech que tenemos por ahí andando. Eh, yo le rogaría a esta persona que si quiere hacer una campaña política, que se vaya a la calle y tal, pero que aquí estamos en otra historia. Y desde luego le pido un poco de respeto, porque si no, me puede conocer en otra actitud que no es de respeto. ¿Eh? En definitiva, el ser humano lo único que hace es abstraerse de su entorno y mentalmente diseñar procesos. Pero no solamente diseña procesos tecnológicos, diseña también procesos de arte, porque es capaz de elaborar un pensamiento y representar historias, pero también tiene otra virtud, que en esa abstracción puede pensar en lo que es su vida, en lo que es la vida de su hijo, de su familia, de su pueblo, de su nación. Y eso tiene un nombre, que es la historia. Es decir, esa capacidad que tiene la persona de evadirse de la realidad que tiene del entorno de la naturaleza, hace que tenga un pensamiento que sirve para crear tecnología y para crear recuerdos. Y por eso la frase de Ortega, que dice que nos relacionamos con un mundo mediante la técnica, o mejor dicho, creamos mundos artificiales porque nuestro modo de ser en el mundo es lo artificial, hace que tengamos la facilidad tan grande para poder introducirnos en los procesos tecnológicos que se están dando. Y me explico. Si a ustedes, a cualquier niño que sea posterior o un niño actual de 8 o 9 años, lo ponen ustedes en un entorno de inteligencia artificial, en un mundo virtual, se sabrá desenvolver en él sin ningún tipo de problema. Los que somos ya más mayores tenemos unas mayores dificultades para meternos en esos entornos porque tenemos una cultura adquirida que nos modifica y nos coarta en nuestra capacidad para entrar en esos mundos porque nuestra cultura es otra cultura. Pero los niños nacidos a partir del año 2000, 2010, tienen una facilidad para entrar en el mundo tecnológico grandísima porque su cultura ya es la tecnológica. Es decir, nos hemos ido desde un mundo que es un mundo de la imprenta, nos hemos ido al mundo de la tecnología y los nacidos a partir del año 2000 en adelante son seres ya tecnológicos, seres que viven en un mundo tecnológico. Los demás también vivimos en ese mundo, pero nos cuesta más trabajo entrar. Y si hacemos una relación de cuáles son las situaciones en las que estamos ahora mismo, vemos que estamos en un mundo donde la pandemia, que afortunadamente se está alejando, y las enfermedades que existen, bueno, pues nos crean un marco poco halagador. Tenemos una situación de hambruna y malnutrición en muchas zonas geográficas de nuestro país. Hay conflictos y conflictos que además muchos de ellos los tenemos a las puertas de Europa y otros que pueden tener unas consecuencias a nivel mundial, como en la guerra de Oriente Medio, los conflictos que están existiendo digamos, Occidente y Oriente, entre Europa y Rusia, el calentamiento global con situaciones extremas que están incluso afectando a la propia vida de los trabajadores, bueno, pues tenemos una situación en la que esa inflación, la sequía, la guerra, hacen que tengamos una serie de turbulencias en nuestros sistemas de pensamiento que tenemos que crear herramientas para poder analizarlo. Una de las herramientas que se creó hacia 1980 o por ahí por parte del Instituto Estratégico del Ejército de Estados Unidos era el sistema de análisis BUCA, que le decimos aquí en España, ¿no? Es decir, es un entorno volátil donde hay cambios de valores y una dinámica inestable, con ciclos muy cortos en las situaciones, un entorno incierto, un entorno de una gran complejidad y un entorno de una gran ambigüedad
que nos cambian todas las estrategias, tanto empresariales como sociales, de cara al desarrollo de las personas. ¿Y en qué nos encontramos ahora mismo? Pues ahora mismo nos encontramos en un espacio que yo denomino caordótico, que es de caos y de orden, de caos por un lado y de orden por otro, que conviven en una serie de espacios que van desde el chamo, que es el caos total y absoluto, el caos destructivo, al control, que es el control total, que no admite ninguna variación sobre lo establecido. Esto es tan malo, dicen que los extremos son malos, ¿no? Pero bueno, fíjense, el caos total nos da lugar a una situación de apatía, bueno, de que no pasa nada, esto está todo hecho, no hay que hacer nada, estamos, bueno, pues mirando con miedo cómo se para el sistema. No sé si recuerdan ustedes cuando se inició la pandemia que hubo un parón de la economía porque nos confinaron a nivel mundial, se paró todo y esto nos creó un estado de shock a muchas personas que no teníamos muy claro qué era lo que iba a pasar, ¿no? a los, Al control total y absoluto, que es el ejemplo, el espacio donde no puede haber ningún tipo de variación sobre lo establecido, que limita la posibilidad de innovación. Y eso lleva a las sociedades a un estado de parálisis. Por tanto, entre ese caos destructivo y ese control total y absoluto tenemos otros dos subconjuntos que serían el caos y el orden. ¿Y en dónde tenemos que centrarnos nosotros? Pues en lo que es el espacio proactivo, en el espacio de la innovación, que es a donde los procesos ordenados y el caos se cruzan para dar lugares a espacios abiertos donde vive la innovación y, aunque no sepamos lo que va a pasar, sí tenemos las herramientas necesarias para poder responder y hacer frente al caos, establecer una diversidad en las actuaciones y crear una situación de meridianamente confortable. Porque si nos vamos a un espacio entre el caos destructivo y el caos, estaremos en un espacio reactivo donde estaremos permanentemente en crisis y en unas crisis que nos llevarán a una inmovilización total. Y si estamos en el espacio que hay entre el orden y el control, estaremos en el espacio de la gerencia, que será el espacio de la administración y donde tenemos una necesidad absoluta de poder hacer. Por tanto, este es el esquema sintetizado de la situación en la que estamos ahora. En un control absoluto no tenemos innovación, en un caos destructivo no tenemos posibilidad de ir hacia un mero sistema estable que nos permita evolucionar y por tanto nos tenemos que mover en el ámbito en el que estamos de una manera más o menos directamente relacionados, que es el espacio de la innovación, que es el que nos va a permitir salir adelante y crear nuevas cosas para poder mejorar las condiciones en las que estamos. Por eso yo les pongo aquí que estamos en una situación en que el mundo está cambiando. Y decía un filósofo francés, Paul Valéry, que el mundo, el futuro ya no es lo que era, y efectivamente ya no es lo que era, porque estamos pasando de este entorno VICA que le hablaba antes de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, hacia un nuevo paradigma, que son los entornos BANI, que son entornos de fragilidad, de ansiedad, entornos no lineales, no tienen continuidad, saltan de un sitio a otro, y entornos que son muy incomprensibles para la persona. Y esta es la situación en la que estamos después de la pandemia. Este sistema de análisis se creó en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, y fruto del desarrollo del Departamento de Estrategias Económicas para poder dar un sistema de análisis que nos permitiera a todos tener un análisis lo más certero posible de ese mundo frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Imagínense, ¿por qué es frágil? Porque, miren, tenemos, por ejemplo, Taiwán. Ya me salgo de Europa, ¿no? Nos vamos a Taiwán. Y un día se cruza un caza de Taiwán o un caza americano con un caza chino y se pegan y se matan.
pues se puede formar fácilmente una guerra a nivel mundial entre dos superpotencias. Aquí tenemos en Europa la guerra de Ucrania con toda Europa apoyando a Ucrania en contra de Rusia. Pero es que ahora mismo, no sé si a ustedes les llega, desde Finlandia hasta Grecia, toda la frontera que es común con Rusia, toda la zona de Polonia, Hungría y demás, está militarizada a unos niveles grandísimos y con unas situaciones que crean una ansiedad tremenda porque por parte de las dos partes se producen hechos como pues, la visita de cazas o la aparición de bombarderos que hacen que los contrarios tengan que salir a interceptarlos. Y bueno, de momento no ha pasado nada, pero eso sí crea una situación de ansiedad en todo el mundo que está observando eso grandísima. Y estas no son situaciones lineales, es decir, es que un día ocurre un accidente, lamentablemente, o simplemente alguien pierde los nervios y se produce el derribo de una de estas naves o cualquier historia de esto, y ya no tenemos una situación lineal de progreso. Ahí se corta y nos vamos a otra serie, a otra línea de consecuencias imprevisibles. Y esto para mucha gente, este entorno de cosas es un entorno incomprensible que no produce ninguna tranquilidad. Es más, produce muchísima ansiedad. Y por tanto está todo en un entorno tan frágil, tan cogido con alfileres, que lo que nos puede ocurrir es que tengamos, bueno, pues unas consecuencias que no son deseadas por nadie. Y a todo esto se nos une otro tema que es la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Bueno, tenemos ahí una definición que es más o menos exhaustiva en la que dice que la inteligencia artificial es la facultad de razonamiento y desarrollo de conducta y actividades de un agente que no está vivo, conferido gracias al diseño y desarrollo de varios procesos estudiados y aplicados por seres humanos. Bueno, a mí me gusta más decir que la inteligencia artificial es la inteligencia de las máquinas en sí mismas. Es decir, nosotros, los seres humanos, nos abstraemos y tenemos la capacidad de imaginar cómo va a ser un elemento que estamos creando. Y lo pensamos, lo dibujamos en nuestra mente, luego lo pasamos a un papel o a un ordenador y a eso le vamos haciendo progresivos ajustes hasta que ese elemento mecánico, ese ser no vivo, tiene capacidad para pensar. Bueno, ¿y qué tipos de inteligencia artificial estamos desarrollando? Pues sistemas que piensan como los seres vivos, que lo que pretenden es imitar el pensamiento humano, sistemas que actúan como los seres humanos, es decir, que se basan en cómo nos comportamos nosotros para reproducirlo y asemejarlo, que sería el robot, y piensen también con sistemas que piensan de modo racional y que se dedican a un pensamiento que es la transposición del pensamiento lógico del hombre para reaccionar como expertos ante un problema. Bueno, pues son todos esos mecanismos a los que nosotros les hacemos preguntas para que nos den, en función de los datos que tienen, cuáles son las soluciones a los problemas que les estamos aplicando. Y otros sistemas que también actúan racionalmente y que imitan totalmente el comportamiento humano de manera racional, percatándose del entorno, es decir, saben si está lloviendo, si hay humedad, si hace frío, si hace calor, si hay luz, si no hay luz, y detectan las incidencias y como consecuencia son capaces de proponer soluciones. Todo esto serían, por ejemplo, los sistemas de análisis de meteorología, ¿no? Que en función de todas las variables que ven, de presión, de humedad, además, pues establecen proyectos y prototipos de cómo va a ser el tiempo en un determinado momento al cabo pues, de las 48, 72 o una semana. Y todo esto pues, nos lleva a que la inteligencia artificial, que ahora está tan en boga, pues muchos piensan que es algo nuevo. Pues no, no es nada nuevo. Es bastante antiguo, o por lo menos tiene casi un siglo de antigüedad, que fue cuando los teóricos Turing, Minsky y McCarthy diseñaron sus sistemas
o las bases para poner la tecnología en punta para poder llegar al momento donde estamos. ¿Y qué es lo que hace esa tecnología? Por un lado, es capaz de sentir, es decir, por otro lado, es capaz de comprender y por otro lado, es capaz de actuar. Es decir, siente porque el ordenador tiene un procesador que nos permite la visión y nos permite oírnos, que es ni más ni menos que lo que estamos haciendo ahora mismo. Y además podemos procesar esa voz, podemos procesar esas imágenes y podemos crear sonidos y voz, ¿no? Y además tiene una serie de utilidades como pueden ser, por ejemplo, el reconocimiento facial en todos los aeropuertos, cosa que a mí me fastidia profundamente porque a mí lo que me gustan son los sellitos en los pasaportes. Ahora llegas, te pones frente a la máquina, la miras, te hace el reconocimiento facial y te deja pasar o no te deja pasar en función de los datos que tenga en su base de datos. En cuanto a la comprensión, lo que hace es el procesamiento de lenguajes naturales y los motores de inferencia permiten que los sistemas de inteligencia artificial puedan analizar y comprender la información que están recibiendo. Esta tecnología la podemos hacer para crear herramientas que traduzcan los resultados obtenidos por esos motores de búsqueda, ¿no? Y en cuanto a actuar, bueno, pues tenemos que los sistemas de inteligencia artificial pueden emplear tecnologías como los sistemas expertos y los motores de inferencia para tomar decisiones o llevarlos a cabo en las acciones en el mundo físico. Un ejemplo de ello que todos conocemos son los pilotos automáticos de los aviones que nos llevan de un sitio a otro sin necesidad de intervención humana y los sistemas de asistencia a la frenada de los vehículos, que ya los tenemos instalados en muchos coches y que ante un elemento que se interpone en su ruta, un elemento, son capaces de frenar el vehículo para evitar que arrollemos a alguien o que se produzca un accidente. Sintetizando, la inteligencia artificial tiene una comprensión en el sentido, en la comprensión y en la actuación, y con esto llegamos a un trasunto a través de las tecnologías, de la visión, del procesamiento, de la representación del conocimiento y de los sistemas expertos, además del aprendizaje que es capaz de realizar, a la visualización de los datos. Bueno, pues ahora mismo me están ustedes viendo y somos capaces de ver datos. Tenemos una analítica de nuestra identidad, son robots cognitivos, análisis de voz, sistemas de recomendación, agentes virtuales y demás. Y bien, ¿y qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que los datos son a la inteligencia artificial la comida de los seres humanos. La inteligencia artificial, contra más datos les demos, más capaz es de tener diagnósticos seguros. Lo que ocurre es que no todos los datos que le damos son datos fiables y por tanto puede inducir a error, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esta capacidad? Bueno, pues que el número de los dispositivos que están conectados pues va incrementándose en día a día, la tasa de crecimiento anual de datos es exponencial, la escala global es superior al 50% de 2010, que se están incrementando más del 50% cada año, un año con respecto a otro, estos procesos. El aumento de datos es tremendo y nos está llevando a un mundo cada vez más digital que nos lleva hacia avances constantes en la inteligencia artificial. Piensen ustedes que en el momento que se imponga en todo el mundo el G5, el sistema G5, vamos a tener una serie de posibilidades que en estos momentos no tengamos. Y mire, la capacidad que tiene de generarse datos por parte de la humanidad a través de los sistemas tecnológicos es superior al 2,1 billón de datos cada día. Con lo cual, imaginen que esa cantidad de datos es imposible de procesar por una mente humana. Por tanto, tenemos que recurrir a la inteligencia artificial para que nos haga estos procesos a una gran velocidad y nos dé una serie de conclusiones que nos permitan tomar decisiones. Y mire, ¿por qué las nuevas tecnologías han venido para quedarse? Primero, porque
las vías de crecimiento de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial implican la automatización de tareas completas. Es decir, ya hay tareas que se realizan automáticamente de inicio a fin, con lo cual se ahorran muchos recursos y se ahorran mucho tiempo. Y además se evitan errores. La resolución de problemas relativos al trabajo y a la industria. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías nos resuelven muchísimos problemas en cuanto a nuestro trabajo y en cuanto al mundo industrial en el que nos movemos. Y eso no tenemos nada más que ver cómo son los procedimientos de trabajo actuales y cómo son los procedimientos de trabajo de hace 50 años. Y no hace falta que nos vayamos a 50 años, cómo son los procedimientos de trabajo de hace 10 años. Además, tienen un proceso de autoaprendizaje y automatización inteligente, es decir, son capaces de aprender y de generar nueva información. Y tienen también la capacidad de impulsar la innovación a medida que se penetran en la economía. Bueno, pues esto sería la vía de crecimiento, y estas vías de crecimiento hoy en día son impensables que se pueda renunciar a ellas. Pero por otro lado, tenemos también un elemento que es fundamental, que es la difusión innovadora. Nosotros transmitimos todas estas secuencias a través de estos elementos que hacen que haya cambiado incluso el mundo de las relaciones y de las comunicaciones entre las personas. Hoy en día practicamos más la comunicación lejana que la comunicación cercana. Es decir, yo estoy comiendo y puedo estar hablando con mi amigo Rafa Llanes o con mi amigo Clever Parra por ahí, uno en Ecuador, otro en Perú, o con mi amigo David en Colombia. Pues bueno, pero sin embargo no estoy hablando con mi hijo o con mi esposa que la tengo a medio metro, ¿no? Entonces, todos estos temas tienen esa función de innovación que hacen que seamos capaces de introducirnos en esos espacios virtuales que se crean en nuestra mente y a partir de ahí ser capaces de difundir temas como yo estoy difundiendo ahora mismo. Piensen ustedes que lo que estamos haciendo en este momento no es ni más ni menos que a través de la tecnología en Lima, en Perú, o en Cusco, o en Trujillo, o en un sitio, y otros están en Boyacá, otros están yo qué sé, en México, o en cualquier sitio. Pero realmente el espacio físico se ha quedado en el suelo y nuestras mentes han volado a un punto común en el espacio, que es a donde estamos realizando este evento. Por tanto, tenemos una innovación en cuanto a los medios de difusión tremendos, ¿no? Pero además es que miren, lo que hace que definitivamente estos elementos no vayan a desaparecer nunca es que son innovaciones en la economía. Y voy a intentar explicarles esto por dónde va. Antes le voy a decir también, le voy a dar unos datos que son de estos, bueno, pues de los típicos que hacen las empresas americanas que hicieron un estudio sobre empresas que tenían una facturación de más de 500 millones de dólares y que utilizan inteligencia artificial y podemos ver cuáles son los resultados que obtienen. El 83% de los nuevos puestos de trabajo, gracias a la utilización de inteligencia artificial, son nuevos. El 75% de las empresas han incrementado un incremento en sus ventas del 10%. Y todo esto vinculado a la inteligencia artificial. El empleo que se crea son categorías profesionales altas, ¿eh? Situándose en 2 de cada 3 puestos de gerencia y alta dirección. Pero piensen también que se están eliminando puestos no cualificados, ¿eh? El 63% de las empresas que han adoptado las soluciones de inteligencia de forma generalizada no han destruido ningún puesto de trabajo. El 89% de las empresas que han adoptado soluciones de inteligencia artificial han facilitado el desempeño de trabajos complejos. El 88% de las empresas, las máquinas inteligentes coexisten integradas con las personas. Y en el 100% la inteligencia artificial está reduciendo el tiempo de dedicación a tareas repetitivas
y monótonas, repetitivas, que pueden concentrar, que pueden hacer que esa inteligencia humana se concentre en otras actividades que generen valor para nosotros mismos o para nuestros clientes. Bien, esto sería el fondo común, pero piensen que esto lo que está haciendo es la creación, el mantenimiento de puestos de trabajo, pero la creación de puestos de trabajo de alta cualificación. Por otro lado, está sacando del mercado a los trabajos de baja cualificación. Esto, si somos capaces de controlarlo y establecer los programas necesarios para guardar un equilibrio entre estas situaciones, bueno, pues no nos irá mal, pero si nos paramos a pensar y vemos que las personas sin cualificación salen del mercado de trabajo, mientras que las personas de alta cualificación pasan a tener unos puestos de élite en las empresas, nos podemos encontrar un poco lo que predicen las películas de ciencia ficción, donde hay una élite social que vive estupendamente, mientras el resto de la humanidad anda por ahí en unos sitios, bueno, pues un poco cutres, buscando y con harapos y demás, ¿no? Esto es un tema que hay que hacer una profunda reflexión y lo tenemos que hacer la gente que nos dedicamos a la seguridad y salud en el trabajo, porque todas estas cuestiones afectan muy, muy directamente a la salud mental de las personas, de los trabajadores. ¿Y por qué les decía antes, y aquí sí ya vuelvo otra vez al tema, por qué les decía antes que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías han venido a quedarse? Bueno, pues porque afectan directamente a la economía de los países. Miren, el modo de crecimiento tradicional en todos los países del mundo se basa en tres factores, ¿no? El capital, el trabajo y el producto total de factores, que es el que crea el crecimiento. Bueno, pues con la aparición de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías ha aparecido un cuarto factor, que es el híbrido entre el capital y el trabajo, el híbrido que crean las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y que hace que el crecimiento exponencial de las empresas y del Producto Interior Bruto sea muchísimo mayor. Y lo vamos a ver en unas gráficas que quizás sean un poco más claras que esta. Antes les voy a poner una transparencia porque tenemos otro elemento que interactúa con todas estas historias que tenemos que también que ver cómo lo abordamos. Porque, por ejemplo, en países como España y como en Europa, tenemos un envejecimiento de la población y, por tanto, una falta de mano de obra tremenda. Pero es que no somos los únicos que están en esa situación. América, Latinoamérica o Hispanoamérica está cayendo también el índice de natalidad de una forma grande, de tal manera que luego lo van a ver ahora mismo en un mapa que ha editado el servicio de la ONU, en el que vemos las edades medias de todo el mundo. Y fíjense, salvo la franja subsahariana, es decir, esta franja que vemos aquí, que está por debajo del desierto del Sáhara y por encima del desierto de Gobi, esta zona de aquí es la única que hay personas en que tienen una media edad de 15 años, de 16 años, mientras que los países viejos están Alemania y Japón con 46 años, de Italia, perdón, 46 años de vida media, Italia que está en 44, Austria que está en 44 y pico, las Islas Vírgenes que están en 44, España que está en torno al 45% por ahí. Es decir, pero fíjense que Brasil está en torno al 30. La edad media, aquí tenemos Perú que se ve, está en 33, Argentina 31, es decir, bueno, Estados Unidos 37. Es decir, el proceso de envejecimiento es común a todos los países del mundo, salvo esta zona de África donde se van a producir los mayores estallidos de población demográfica que va a haber en el mundo, hasta el punto de que, por ejemplo, Angola posiblemente en la frontera del nuevo siglo, del siglo XXII, va a pasar de los 30 o 40 millones que tiene ahora mismo a los 300.
Con lo cual se van a crear una serie de problemas demográficos y de recursos alimenticios para todas estas poblaciones que van a ser tremendos, ¿no? Y que van a modificar efectivamente todas las condiciones. Bueno, pues volviendo al tema que les comentaba antes de que por qué ha venido la economía a quedarse, vemos que la productividad total de los factores es el indicador de la eficacia con que una economía hace uso de su capital y de su mano de obra, ¿no? Los datos indican un descenso del Producto Total de Factores, especialmente en los últimos 10 años, en los 6 países más industrializados del mundo, que ven ustedes ahí. Y estamos viendo cómo caen, ¿no? Que el capital más el trabajo más el Producto Total de Factores hace que el crecimiento no sea el que tiene que ser. Está ralentizado. Y aquí vemos cómo han ido esos productos cayendo. Pero si hacemos un crecimiento adaptado a capital más trabajo más producto total de factores que va a crear este híbrido entre el capital y el trabajo producido por la inteligencia artificial, vemos que el crecimiento es exponencial. Y por eso se hacen que estas economías le puedan dar un impulso tan considerable a la productividad de los trabajadores que dupliquen el Producto Interior Bruto en un espacio muy corto de tiempo. Por tanto, ningún país del mundo va a recurrir a prescindir de estos elementos. Si se fijan ustedes en estos dos mapamundis que les he puesto, les va a hacer una referencia a cómo ha evolucionado el eje de poder de la Tierra en estos momentos. Miren, hasta hace poco teníamos que el centro de poder y de tecnológico estaba en Europa. Era lo que se llamaba el eje Londres-Madrid-Lisboa. Es decir, los países que intervinieron y que desarrollaron la tecnología, uno porque crearon la primera globalización, que fue España, que al estar implantada prácticamente en todos los países del mundo, creó la primera globalización a nivel mundial. Inglaterra, que produjo la revolución industrial, Francia, que creó la revolución ideológica de igualdad, fraternidad, y Portugal, que hizo el desarrollo de Brasil y demás. Y que se intervino también en toda la zona del este de África y en la zona del Pacífico. Bueno, con el experimento que hicieron los japoneses a principios del siglo pasado, en que pasaron de la Edad Media, de la edad del feudalismo, a la innovación total y absoluta de su país, haciendo un procedimiento que lo hicieron muy bien además, que es copiar todo lo que había, comprarlo, implantarlo y a partir de ahí empezar a investigar, lo que hicieron es que ese proceso rompieron el monopolio tecnológico de los países del eje Londres, París, Madrid, Lisboa y pasara al eje del Pacífico. Y ahora tenemos que, hoy en día, el desarrollo tecnológico lo tiene Japón, lo tiene China, lo tiene Indonesia, es decir, ha girado el poder del mundo del meridiano de Greenwich al eje del Pacífico. Y esto tiene una gran importancia, porque a partir de este momento los países van a tener un peso específico en el mundo que es exactamente igual al PIB. Y por eso se están dando esas concentraciones de países, como pueda ser la Unión Europea, porque cada nación de Europa, aunque se viva muy bien, tenemos un estado de bienestar altísimo, nuestras economías por sí mismas no significan nada a nivel mundial. Europa ahora mismo, a nivel mundial, de Producto Interior Bruto, viene a suponer aproximadamente entre un 11 y un 13%. Pero es que si lo comparan ustedes con el Producto Interior Bruto, por ejemplo, de Estados Unidos, o de Indonesia, o de China, o de Japón, resulta que no solamente no tiene una gran importancia, sino que su peso en el mundo es otro. Y además, esto lo que está haciendo es que estos productos interiores brutos tienen un gran crecimiento, una mejora de la población, como consecuencia un desarrollo de la economía, pero también lleva implícito un crecimiento
de la capacidad militar de estos países, con lo cual el mundo se polariza. Fíjense que hay un movimiento que son los BRIC, Brasil, Rusia, Indonesia, ¿verdad?, que se han juntado, India, y lo que han hecho es juntar el Producto Interior Bruto de Rusia, de India, perdón, de India, de Brasil, que es otro gran gigante, y lo que hacen es que unen esos Productos Interior Brutos dentro de un conglomerado y su peso en el mundo es muchísimo mayor que el de ellos individualmente. Por tanto, quédense con este concepto. Las sociedades pintan en el mundo, pesan en el mundo lo que pesa su Producto Interior Bruto y por tanto su capacidad de influencia y su capacidad de condicionamiento están ligados al Producto Interior Bruto de las sociedades. Bueno, y volvamos otra vez a lo que son los objetivos de la inteligencia artificial, que por un lado es la creación de sistemas expertos que nos van a hacer que la máquina tenga la capacidad de mostrar un comportamiento inteligente, aprender, demostrar, explicar y proporcionar a los usuarios los mejores consejos. Y por otro lado, la implantación de la inteligencia artificial en las máquinas, que lo que pretende es que ellas puedan entender, pensar, aprender y comportarse como los seres humanos. ¿Cómo nos afecta esto a la sociedad y a la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, pues que estos sistemas inteligentes tienen una probabilidad de error operativa casi nula. Es decir, con esto podemos ahorrarnos muchos accidentes de trabajo y mucha enfermedad profesional. Y que van a ofrecer la posibilidad de crear robots para interactuar con los trabajadores y los consumidores. Miren, hoy en día en Alemania, en las fábricas de Mercedes y en las fábricas de Opel, están intercalando en las cadenas de montaje un trabajador, un robot, un trabajador, un robot, de tal manera que el robot tiene no solamente la misión de trabajar, sino aprender del ser humano que tiene al lado. Por otro lado, también tenemos que van a crear sistemas idóneos para realizar las tareas repetitivas. Yo llevo desde que empecé en esto de la seguridad y salud en el trabajo, allá por el año 74 o 75, luchando contra los trabajos monótonos y contra los trabajos repetitivos, ¿no? Porque tienen unos efectos psicosociales que son perniciosos para la salud mental de los trabajadores. Bueno, pues con esto prácticamente podemos casi eliminarlos en su totalidad, ¿no? Y bueno, luego son sistemas perfectos para realizar tareas peligrosas, insalubres, molestas o de alta precisión. Yo siempre me acuerdo de la ley que había en España sobre actividades con tareas peligrosas, insalubres o molestas, que era el caballo de batalla pues, de muchas empresas a la hora de organizar los trabajos, determinados trabajos que había que hacer y que estaban relacionados con estos temas, ¿no? O de alta precisión. Yo me imagino al joyero cordobés que se dedican a la filigrana, que tiene que trabajar con esos lentes de aumento para ver en detalle y que hace un trabajo de altísima precisión. Bueno, el desgaste emocional que tiene esa persona para controlar su pulso, para controlar el detalle, bueno, pues es así. ¿Qué problemas tiene o qué desventajas tienen los sistemas? Bueno, porque solamente actúan para lo que están programados. Tienen un gran problema que es que no tienen emociones como los seres humanos, lo cual puede ser bueno o puede ser malo. Están que su utilización en manos equivocadas pueden entrañar ciertos peligros que son muy grandes peligros, ¿no? Y son sistemas que de momento carecen de creatividad, pero que llegará un momento en que se desarrollen determinados procesos tecnológicos en que estas máquinas sean capaces de crear por sí mismas sin necesidad de aprendizaje. Y por último, tenemos que ver que tienen qué efectos negativos tienen con respecto a los efectos positivos. Bueno, un efecto positivo es que incrementan la creatividad, otro que nos permiten acceder a la información, podemos superar barreras, podemos tomar decisiones y tenemos garantías de seguridad, pero tienen también unos efectos negativos que son la exposición a estos medios. Y lo estamos viviendo en muchos días, ¿no? En nuestros días.
la exposición, la alta exposición a estas herramientas, bueno, pues crea dependencia. Es decir, mucha gente hay que está enganchada a estos sistemas y viven ya prácticamente dentro de sistemas virtuales, aunque vivan en la realidad. Estos elementos nos aíslan y es lo que les decía antes, que tenemos más procesos de comunicación lejana que de comunicación cercana, han eliminado la relación directa prácticamente entre, entre las personas. El otro día me mandaban unos amigos un chiste de estos de WhatsApp que decían que nosotros no necesitábamos nuevas tecnologías porque nuestras redes sociales eran la comunión en los bares, ¿no? Bueno, pues tienen razón. Hoy en día la gente está tomándose una copa con unos amigos en un bar y está al mismo tiempo conectado a 500.000 kilómetros de allí con otra persona que se están chateando y mandando elementos, ¿no? Son unas tareas muy asombrantes y crean una gran sobrecarga en las personas. Esto además se va a ver reforzado con la llegada del 5G, que va a reforzar la conectividad inteligente entre en todos estos sistemas, ¿no? Con la implantación del 5G, pues vamos a llegar al tema de poder conducir automáticamente nuestros vehículos, poder ir de un sitio a otro. Es decir, nuestras tecnologías, estas tecnologías del 5G van a cambiar posiblemente grandes elementos como son el mundo del seguro, porque posiblemente se produzca una reducción del vehículo en propiedad privada para vehículos comunitarios que cojamos y utilicemos en un momento determinado, que sean de conducción automática, con lo cual todo el mundo del seguro y de responsabilidades se tendrá que transformar y se tendrá que plantear de otra manera. Es decir, nos enfrentamos a una situación en que vamos a ver cosas como, por ejemplo, indudablemente el incremento de la productividad de las personas y de los procesos industriales, la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, porque van a desaparecer muchos elementos que son perniciosos, como por ejemplo los trabajos monótonos, repetitivos, la exposición a tareas insalubres, molestas, peligrosas. Vamos a tener un mejor conocimiento de los clientes, porque vamos a tener muchas más datos para elaborar estrategias. Vamos a tener un conocimiento mucho mejor de los propios productos. La influencia en el mercado laboral la podremos ejercer de otra manera y vamos a conocer una serie de formas de trabajo que aún no están diseñadas. Yo muchas veces en la universidad con mis compañeros hacemos reflexiones en las que nos planteamos si los planes de estudio que estamos en estos momentos desarrollando realmente van a ser útiles para nuestros alumnos o no a la vuelta de 3 años cuando salgan de la universidad, porque en 3 años el mundo tecnológico ha cambiado tanto que nuestros planes de estudio en determinadas materias no solamente no les van a servir, ¿no? Sino que les van a obligar a hacer nuevos procesos de aprendizaje. Por tanto, la evolución tecnológica es tan grande que me permito hacerles una reflexión. Imagínense en 1700 y pico, en 1766, cuando los obreros se sublevaban contra las máquinas y contra los telares y los rompían, ¿cómo iban a poder imaginar estos trabajadores que uno de los mayores o una de las mayores al proceso de los productos interior brutos de todos los países es el turismo? Yo estoy seguro que a ninguno de estos trabajadores, ni de los empresarios, ni de los pensadores, se le ocurrió pensar que el turismo, que nace como consecuencia de toda esta evolución, de la evolución tecnológica, de las comunicaciones, como trasunto de la Segunda Guerra Mundial, en que se encuentran con una flota de aviones grandísimas de los bombarderos y no saben qué hacer con ellos, les ponen asientos y empiezan a llevar gente de un lado para otro. Y esto genera un sector de actividad tan grande que hoy en día prácticamente es uno de los mayores del mundo. Bueno, ¿qué nuevas formas de trabajo por conocer nos quedan que ver que ni tan siquiera en estos momentos nos podemos imaginar? Yo muchas veces cuando
estamos reunidos en el claustro, los profesores, planteo este tema. Señores, la formación que estamos dando es adecuada. ¿Esto es válido? Bueno, mientras no tengamos más datos, tendremos que seguir haciendo lo que hacemos y haciéndolo lo mejor posible. Bueno, y debido a esta ¿qué tareas van a quedar libres de este proceso? ¿Qué tareas no se van a ver afectadas por esto? Bueno, pues posiblemente todas las que involucren el cuidado de personas, porque, como decíamos antes, la afectividad no es una de las características que tienen estos elementos, ¿no? Y todo lo que indique e implique la gestión directa con personas, el trabajo en entornos impredecibles, trabajos al aire libre, eh, trabajos que necesiten una amplia experiencia y educación. Bueno, hoy en día, miren, hablaba yo con un compañero y le decía, bueno, es que los abogados no se van a ver afectados por esto. Y me dijo, no, que va, si hoy en día ya la, las instructas de los procedimientos las redactan los ordenadores. Me quedé un poco así cuajado, ¿no? Y bueno, ¿cómo es esto? Sí, que lo hacen. Y salvo casos muy específicos que hay que tener una altísima cualificación y una altísima experiencia, los ordenadores prácticamente están haciendo todo esto. De hecho, luego me interesé, hay un programa de IBM que lo hace con una serie de datos y ha afectado muy seriamente al proceso profesional de los abogados en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues tendremos, los que no queramos estar en este mundo, tendremos que reorientar nuestra actividad hacia esto. ¿Qué va a ocurrir con los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, de los profesionales de la prevención de los riesgos laborales? Bueno, pues que nosotros tendremos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero no olvidemos que nuestro caballo de batalla, nuestro objetivo fundamental es la salud de los trabajadores y eso tiene muchas componentes que evidentemente no se van a ver afectados por los temas tecnológicos y de inteligencia artificial. Hay otro tema que es muy preocupante, que yo solo pongo aquí, es que las grandes empresas tecnológicas, según el relator de Naciones Unidas sobre la pobreza de Sir Philip Hutton en el 19, dijo que, bueno, que hay que tener cuidado con lo que está pasando, porque los sistemas tecnológicos pueden ser neutros, pero no son inocentes. Depende de cómo los programemos, van a tener una incidencia. Por ejemplo, las empresas tecnológicas están yéndose de los sitios donde hay una alta regulación a zonas donde están libre el control de los derechos humanos. Europa ha sacado la primera normativa en materia de inteligencia artificial y tecnología, con lo cual se le exigen una serie de historias que impidan que el ser humano se pueda ver afectado por este tema. Yo estoy seguro que, como pasó con la ley de blanqueo de capitales europeas, que luego se extendió a todo el mundo, la normativa en materia de inteligencia artificial se va a extender a todo el mundo, ¿no? Pero ya existen constancias de que se están tomando decisiones cruciales que están pasando inadvertidas por cualquier tipo de debate político, que los algoritmos las empresas que crean los algoritmos tienen que ser responsables de ellas de principio a fin, porque depende de cómo se cree el algoritmo, puede hacer que sea un tema positivo, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, nos dimos cuenta que uno de los algoritmos de la seguridad social tenía una serie de fallas que discriminaba ya de entrada a determinadas personas que tenían derecho a prestación, ¿no? Hay que crear lo mismo que se hizo la Declaración de Derechos del Hombre, hay que crear también la Declaración de Derechos Digitales de las Personas, ¿no? Para que la dignidad humana siempre quede a salvo, ¿no? Hay que involucrar a todas las partes y a todos los gobiernos a nivel mundial, porque las tecnológicas se van de un sitio a otro y se van a sitios donde puedan crear sin control y que haga bueno, pues que representen más riesgos que beneficios. Hay que integrar la alfabetización mediática digital a las personas, porque ya os decía antes que los de 2000 para acá son seres que han nacido dentro del mundo del cambio tecnológico, pero los anteriores
bueno, y personas que están en ámbitos rurales y demás, pues que no tienen acceso a estas tecnologías y que naturalmente tienen derecho a conocerlas y a que se les forme y a que tengan una alfabetización digital. Tenemos que regular las comunicaciones por Internet de tal manera que se privilegie la diversidad y la participación de todos, la transparencia y la veracidad para que los consumidores y los ciudadanos tengamos acceso eh, a unas noticias fidedignas, a un conocimiento fidedigno. Pues hoy en día en la red existen más mentiras que verdades. Esto ya lo decían los clásicos, lo decía Platón, y con esto voy terminando. Decía Platón que la tecnología tiene que ser verdadera, porque si no incumple con su misión, tenía que ser bella, y no en el sentido de belleza que le damos los normales, sino en el sentido de belleza que le daban los clásicos griegos, que era la bondad, es decir, de beneficio a todo el mundo, y tenía que ser capaz de ser eh, comunicada a través de todos los elementos de la sociedad, es decir, que afectase positivamente a todos los elementos de la sociedad. Bueno, yo con esto termino. Quiero agradecerle su atención. Lamento mucho las interferencias que ha habido por ahí, que me han dado la sensación que eran más de mitin político que de temas de prevención de riesgo. Y estoy abierto a las preguntas que quieran ustedes hacer.